Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios, conocer a Dios. En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica. Yo soy Alonso Ibarra. Y yo soy Jessica Guel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí En Perspectiva 316. El día de hoy vamos a estar hablando de... what? de la hermenéutica. Hermenéutica. La hermenéutica. Ok, ¿y qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Es un platillo, no es cierto. Es una ciencia que usamos para interpretar, textos, pero ahorita la vamos a aplicar más a la Biblia. A la Biblia, perfecto. Entonces, prácticamente es cómo estudiar la Biblia, cómo interpretar la Biblia correctamente. Y bueno, esta es una charla dinámica o... Es más, yo diría una síntesis de un Una libro. síntesis de un libro, y el libro viene siendo Es Claves de Interpretación Bíblica por Tomás de la Fuente. De hecho, es uno, fíjate, me da mucho gusto, si no me equivoco, el libro está originalmente escrito en español. Cosa excelente. que no es muy común, sí, normalmente es como que traducidos, ¿no? Entonces me da Bien. gusto que hay gente produciendo buen material y muy necesario en español. Entonces, bueno. Así es. Muy bien, pues entonces, amigos que nos escuchan, los invitamos a que lean Claves de Interpretación Bíblica. Y también, pues, si no tienen la oportunidad, o igual si tienen la oportunidad de leer el libro, aquí está la síntesis. Así es, y vamos a estar hablando de por qué es tan importante estudiar e interpretar la Biblia. Ujú. Y bueno, hemos platicado mi esposo y yo, ¿verdad? De que es muy importante. Yo lo digo como mujer, que me he desarrollado pues como mujer, ¿verdad? Toda mi vida. Amén. Primero pues campamentos, conferencias de mujeres, de señoritas. Y realmente es muy importante que, aunque seamos mujeres, y no importa que seamos mujeres, por el hecho de que somos cristianos, debemos estudiar la Biblia para no caer en pues los típicos que las conferencias de mujeres o enseñanzas de señoritas se traten siempre de lo mismo, ¿no? Que tu príncipe azul, que la vestimenta, cosa que es bueno comentar, pero también necesitamos alimento sólido, o sea, necesitamos doctrina, Cierto. necesitamos aprender la Biblia, ¿verdad? Ujú. Y también los hombres. Todos. No solamente pureza y esto y lo otro, pero Que es también bueno, pero... doctrina Ujú. que te enfoca en quién es Dios y quién soy como hijo de Dios. Así es, y también, o sea, si vas a abordar, por ejemplo, un tema en relación, por ejemplo, a la pureza, pues abordarlo de una manera correcta, no lo que yo pienso, lo que se me ocurrió, o un versículo fuera de contexto, pero realmente hablar de lo que la Biblia y Dios habla acerca del tema, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues todos tenemos que saber estudiar e interpretar la Biblia, pero no es tan fácil como uno creería. Sí, pero no. Caray. No hay que tenerlo. Mi punto es que no hay que darlo como por. Está bien, o sea. O a la ligera, es fácil. ¿verdad? No hay que tomarlo a la ligera, exactamente. Al fin de cuentas estamos estudiando Un libro inspirado. la palabra de Dios, exacto, sí. la palabra del Señor, no es cualquier libro, ¿verdad? Ujú. Y como comentábamos al inicio, la hermenéutica es una ciencia que se dedica a la interpretación de textos. Se usa en otros textos también laicos, pero principalmente en la Biblia. Y bueno, ¿por qué tanto énfasis en cómo estudiarla? Pues que, bueno, Dios nos da sabiduría, pero tenemos que entender que es un libro que se terminó de escribir hace 2000 años, para empezar. Agarra un libro, ponte a meditar. Agarra cualquier libro escrito hace 2000 años, ni 2000 años. Trata de entenderle a los libros de, no sé, de Platón, Para empezar, no están ni escritos en tu idioma. Ni en una cultura que tú y yo no logramos entender, o sea, en un contexto completamente diferente,
una lengua completamente diferente. En el caso de la Biblia, 3 lenguas distintas que ambas, las 3, ya están muertas. Que es el hebreo, El griego. arameo y el griego. Ajá, arameo va a ser la tercera, exacto. Sí, que Ajá. hay muy poquito de arameo, Sí. pero hay algo. Ujú. Ha cambiado muchísimo el mundo y la cosmovisión, la cultura en estos 2000 años, para empezar, ¿verdad? Entonces, no hay que tomar a la ligera la interpretación de la palabra de Dios. Sí, y también la importancia de estar guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, no hacerlo en la carne, porque no creo que lleguemos muy lejos interpretando lo que Dios dice, no viviendo como Dios desea, ¿verdad? O no siendo guiados por Él. Entonces, muy cierto. Entonces, no hay que caer en un... del lado de que, el Espíritu Santo me guía, entonces, vámonos, me aviento al ruedo, ¿no? Sin realmente preparación, y por otro lado tampoco verlo como un tema de estudio, así como si estuviera estudiando astronomía ya, ¿no? O sea, necesitamos la guía del Espíritu Santo, pero también discernimiento y sabiduría, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues entonces, ¿cuáles son los métodos que menciona el libro? Los métodos para estudiar la Biblia, ¿verdad? Habla de 4 métodos. Okay. 4 métodos. Así es. Obviamente, 3 no son los que recomienda, ¿verdad? El autor, ni tampoco nosotros. Y uno de ellos sí. Entonces vamos a ver primero los que no recomienda mucho. Okay. El primero es el dogmático. Dogmático. Prácticamente el radical, ¿no? Que muchas o la mayoría de las religiones aplica. Por ejemplo, voy a leer aquí una cita de Luis Macchi. Él dijo: nadie se atreva a interpretar la Biblia con un sentido diferente al que le ha dado la Santa Madre Iglesia Católica. Eso prácticamente es un sentido dogmático. Y estudias no tanto la Biblia, sino las interpretaciones que alguien más ya hizo de la Biblia, ¿no? Okay. Entonces, digamos, alguien dijo, no, pues que Pedro es el fundador de la iglesia. Entonces, yo le creo a la persona que lo dijo que Pedro es por así decirlo, el papa. En vez de leer la Biblia e interpretar la Biblia, yo solamente acepto como ley de Dios, ¿no? Como palabra de Dios, la palabra de alguien más. Pedro estaba casado, ok. Entonces, Sí, y pero cualquier iglesia, incluso como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto, como que lo dijo el pastor o lo dice los bautistas, entonces yo lo creo. No. Entonces, a ver, ¿qué dice el pastor o qué dice la Biblia? ¿A quién le crees? ¿Es la religión del pastor o está siguiendo al Señor, verdad? Entonces no creemos en el método dogmático. Ok, que es estudiar las interpretaciones y creer. Interpretar por medio de las interpretaciones de otros. Exactamente. Okay. Ponerte los lentes de, digamos, de la iglesia tal o de la religión tal o del ateísmo, si quieres, de cualquier filosofía, y a través de esos lentes, según leer la Biblia, pero al final darle mucho más peso, importancia a lo que ya crees o a lo que ya se te enseñó. Los lentes que tienes. Que a la Biblia en sí. Y los lentes de perspectiva 316. Esos son la perspectiva bíblica. Ok, qué bien. Qué buen comercial. Síganos, chicos. Ok. Muy bien, pues tenemos el punto número 1, dogmático. Número 2. El 2 tenemos el racionalista. Racionalista. Pretende ser el método científico. Okay. Para interpretar la Biblia. Okay. Pero, lo que hace el método racionalista es, como podrá imaginarse, racionalizar la Biblia. Somete a la Biblia bajo el juicio humano. Okay. Entonces, pues, científicamente, no, milagros, ¿qué es eso? No, tenemos que explicar esos milagros científicamente. Entonces, lo que hacen, por ejemplo... O más bien dicho, tratan de eliminar las supuestas contradicciones científicas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación de los 5,000, obviamente eso no se puede explicar
científicamente en ningún sentido. Como de 5 panes y Ujú. 2 peces se alimenta a más de 5,000, tal vez 10,000 Sí. personas, ¿verdad? Ajá. Em, Wow. entonces ellos lo que hacen es que dicen, no, pues mira, lo que pasó no fue un milagro así tal cual de que Jesús multiplicó la comida, sino Ajá. que fue un milagro moral. Ajá. Ok. Entonces que al niñito sacar sus 5 panes y 2 peces, todo el mundo dijo, ay, mira, qué hermoso, qué bendición. Todos Entonces vamos a ellos sacar nuestras tortas, nuestro falafel. ok. Ajá. Nuestro tilapia. Entonces fue un milagro moral el que Jesús. Wow. Sí, el que se Interesante. vio allí. No Mm. tanto un milagro científico. Interesante. Fíjate que no hace mucho estaba escuchando una clase que encontré en esa aplicación iUniversity o algo así, no Ajá. sé cómo se llama, que hay como libros de universidad Sí, ay, ¿cómo se dice? hay como Cursos, cursos, libros y así. pero no es una universidad cristiana, ¿te refieres? No, es una Ok. aplicación. Ajá. Y de hecho era la Universidad de Yale. Yale, ok. Ajá, y era introducción al Nuevo Testamento, bien acá. Sí, Y estaban sí. hablando de, pues, ¿cómo se dice? De la resurrección de Cristo, cuando Ujú. los discípulos llegan a la tumba de Cristo, Ujú. ¿verdad? Y ven a un ángel. Ah, sí. Y enfatizó el profesor, bueno, aquí dicen que es un ángel, pero obviamente no fue. Era un joven, quizá el jardinero allí, y por su andar corriendo tanto y el sudor y vieron como Sí, si fuese un ángel, pero no, y yo, y todos, uff, ay, sí, qué bueno, porque me había espantado que que a mí- creemos en los ángeles, ¿no? sí, entonces sí veo eso Sí. científico. Sí, exactamente. También aquí el autor nos comenta de otro ejemplo, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Ujú. Entonces ellos dicen, bueno, los grandes científicos que nos ayudan a interpretar la Biblia, como es, nos dicen que no, que en realidad los pescadores ya estaban tan cansados, Ajá. los discípulos de toda la noche y ya Todos tenían mucho sueño. Todos por el cansancio. Sí. Los que están cansados, los científicos, necesitan recobrar fuerzas en la verdadera Amén. interpretación de la Oye, Biblia. yo estaba pensando, pues hay que cansarnos más, ¿no? ¿Eh? ¿Para ver milagros o Sí. qué? A ver, ponte a hacer Amén. lagartijas, a ver. Ahorita te pongo a lavar los trastes, corazón, no Ah. te preocupes. No. Entonces, sí, los discípulos estaban muy cansados, tenían mucho sueño y etcétera, etcétera. Entonces, no se dieron cuenta que de hecho ya estaban en la orilla del mar. Entonces Jesús estaba caminando a la orilla de la playa y ellos dijeron, ay, está caminando sobre el mar. Ups, sobre el mar. Mar. No sobre el mar. Estoy hablando como puertorriqueño. Amigos puertorriqueños, los queremos mucho. Ay, es que se me pega el acento, se me pega. Y hablando de los milagros, quiero hacer un pequeño paréntesis Ok. para explicar, bueno, ya ves que el mundo, a veces hasta como cristianos, ¿verdad? Ay, no, nos rasgamos las vestiduras porque no puede ser que la Biblia habla de cosas que obviamente no son científicamente posibles, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, lo voy a explicar de esta manera, que lo leí en un libro y después quiero hacer una síntesis de este libro que me gusta mucho, pero en fin. A ver. No os va a hacer spoiler. Pero, entonces, Josh McDowell él era ateo, fue ateo por mucho tiempo. Ujú. Se puso a estudiar muchísimo en diferentes bibliotecas en toda Europa. Y bueno, se convirtió al cristianismo después de su estudio. Ok. En fin, Wow, y él qué bien. explica los milagros de esta manera. Ujú. Entonces, tú y yo sabemos, tenemos un árbol, un manzano. Ok. Si una manzanita se suelta de la rama, ¿verdad? Si se suelta, ¿qué va a pasar con esa manzana? ¿Qué dice la ley de la gravedad? Cae al suelo, pues. Así es. Y bueno, ¿qué me dirás tú? ¿Qué pasa cuando la manzana se suelta del árbol, pero no cae al suelo? Pues es un milagro, ¿no? Es Algo un así. milagro, exacto. Y dicho, bueno, y ahí entran todos los racionalistas diciendo, no, eso no es posible, eso es una mentira, o no, eso Se debe de explicar de... de manera científica, ¿verdad?
otra forma. Y bueno, Ajá. entonces, bueno, fíjate que sí es posible. Lo que pasa es que yo metí mi mano y caché la manzana. Por eso no cayó al suelo, que es lo que yo esperaba. Sí. Ujú. Ajá. Entonces, lo que sucedió no es que sea algo que no se puede explicar y que, ay, no, ¿qué es eso? Simplemente hubo un actor externo que intervino en el Ajá. acto. Sí. Entonces, no sucedió lo que mi mente terrenal estaba pensando que iba a suceder. Ajá. Es lo mismo con esos, lo que llamamos milagros en la Biblia. Nosotros no logramos entender con nuestra mente terrenal cómo sucedió esto, pero hubo un actor externo que nosotros no podemos ver y que no actúa de maneras misteriosas que nuestro cerebro a veces humano y finito no puede captar, no puede Ajá. entender. Pero hay un actor externo actuando para que otra ley sea abolida y esta se cumpla. En este caso, la manzana no cae al suelo, pero se cumplió otra ley, ¿no? De que, bueno, yo caché la Dale. manzana. Ajá. Igualmente así es como actúa Dios. Ujú. Es un actor externo. Bueno, ya después en ese podcast platicaremos más del tema, Ok. pero este fue el método racionalista. Sí. Y creo que el punto, regresando a ese ejemplo de la manzana rápidamente, Ujú. pues sí, el problema allí de los milagros y todo eso y del método racionalista es que queremos ver. Ujú. Y Sí. cuando no podemos ver la razón o la explicación, como en el ejemplo, sí, pues fíjate que podemos verte a ti agarrar la manzana Ujú. antes que caiga al suelo, Ujú. el problema es que con Dios a veces no lo podemos ver. Sí. Y Más que por medio de Jesús, fuera de allí no es visible. Ujú. Bueno, perfecto. Continuamos el tercer punto. Ajá, el A tercero ver. es el alegórico o también llamado místico. Es muy parecido al racionalista. Místico. Lo que buscan hacer, ya tú tienes sueño, es desvanecer las contradicciones, las supuestas llamadas contradicciones en la Biblia, Ok. como también, pero de una manera más alegórica, más linda, más cute. Ok. Entonces, por ejemplo, Daniel en el Foso de los Leones. Ajá. O sea, tienes muchos leones en un hoyo que no han comido y Uf. avientan a un hombre carne fresca, ¿verdad? Es como si me avientan ahí un cheese curd. No, te la No devoras sobrevive, así. no cae al suelo, ya me lo hubiera comido. Entonces, Híjole. entonces ellos dicen, no, es imposible. No, mira, lo que pasó, Panchito, no te asustes. Lo que pasa es que esos leones en realidad representan, Ajá. la palabra favorita de los alegóricos místicos, es representan las tentaciones. Ujú. Ujú. A Ok. ver, una buena predicación. Si estabas buscando Uf. qué predicar el domingo, ya saben, hermanos. No es cierto, no lo hagan. Pero los leones representan tentaciones. Entonces, Sí. Daniel fue lanzado al foso de las tentaciones, pero él se mantuvo firme en la fe porque, a ver, qué Oró. bendición. Oraba 3 veces al día, ¿verdad? Ujú. Pero luego a los otros malvados hombres los echaron al foso y cayeron en las tentaciones, en las Cayeron. garras de Satanás, Ujú. Del egoísmo. del egoísmo y del pecado. Amén. Entonces, del amor propio. Tóxico. Entonces, eso es el método alegórico místico, que Wow, tampoco interesante. es correcto. Ujú. ¿Sabes? Yo siento que muchas veces nosotros, Sí. como cristianos, bautistas, como cristianos caemos en esta interpretación o manera de interpretar la Biblia. Sí, Alegórica. alegorizamos bastante. Sí. No, fíjate que esto significa esto. Y Sí. aguas Se con eso, encantan. ¿verdad? Muy bien, pues hemos visto 3 de los 4, dogmático, racionalista, alegórico. ¿Cuál es el correcto? Bueno, pues el autor nos recomienda el método literal. Tal cual lo que dice, eso Ok. es. Y aquí está tu frase que me comentabas. Sí. ¿Cómo va en inglés? Ok, sí, estamos platicando de Enséñanos inglés. la ley dorada de la hermenéutica. Ujú. Pues en inglés suena bien cool. Que es, if the plain sense makes common sense, seek no other sense.
Entonces, si la interpretación básica... Sí, lo que voy a interpretar lo que acabas de decir, porque la traducción no tiene sentido. Pero si lo que entendiste de entrada al leer el texto tiene sentido, no le busques otro sentido. Sí. Si tiene sentido común, o sea, si suena bien, pues sí, hace lógica, ¿no? Exactamente, eso es el método literal. Entonces, nada de que, bueno, la Biblia cuando dice que pasó un día desde que creó el universo y los animalitos, en realidad quiere decir que pasaron millones de años y, bueno, si quieres creerlo, créelo tú, pero yo creo la palabra como literalmente dice, que fue en un día, ¿no? O en 6 días la creación de Dios. O que hay algunos que dicen que en realidad Dios... Sí creen en la evolución, también creen en la Biblia y tratan de combinarlas. Y bueno, pues Dios creó al changuito y el changuito evolucionó y Dios lo permitió, ¿no? Pues eso no es una interpretación literal de la Biblia, ¿verdad? Entonces no es lo que buscamos. Creemos que Dios, tal cual lo que dice en su palabra, eso es. Sí. O también podemos alegorizar. No, cuando salió el sol también significa... Cuando Dios creó el sol, pues significa, no sé, que ya que Dios es luz, Dios quiere que tú andes en luz, pues sí, pero en ese texto no es lo que Dios está diciendo. Sí, no es una poesía, es historia. ¿Verdad? Exacto. Y bueno, ahora, ya que estamos en ese tema, hay que entender algo que sucede en cualquier texto, cualquier contexto. ¿Qué son las figuras del lenguaje? Figuras del lenguaje. Ajá. Entonces, las figuras del lenguaje. Entendemos, les voy a poner un ejemplo. Hoy en la mañana yo estaba en la escuela, mi esposo estaba en el trabajo, pues yo le eché un grito y le digo, oye mi amor, ya se nos acabó la gasolina, me acaba de caer el 20, que necesitamos ir a poner gasolina. Ok. Entonces, te estoy contando algo que sucedió en realidad, ¿no? Ajá. Te estoy contando algo literal. Literalmente sucedió, es verdad. Ok. 100% real, no fake. Ándale. Estoy usando figuras de lenguaje. Primera que usé, te eché un grito. Ajá. ¿Ustedes creen que yo dije, amor, se acabó la gasolina? No creo que tenga mucho sentido, ¿verdad? Ya que tú estabas muy lejos de aquí. A veces sucede eso, pero... A veces, pero en este caso no. O que me cayó el 20, no es como que me haya caído un billete de 20. Ojalá que hubiese pasado eso, pero no. Para poner la gasolina. ¿Verdad? Son figuras. Como diríamos en México, es un decir. Pero no es literal. No es, o sea, te estoy contando una historia que es literal, pero estoy usando para contártela figuras de lenguaje. Bueno, súper interesante. Hablamos de los métodos que dice este libro. Y pues tenemos eso en mente. Continuamos que el siguiente punto es contexto, ¿verdad? El contexto. El contexto. Entonces entremos en contexto. Contexto. Bueno, yo lo puse de esta manera para bosquejar el podcast. A ver. De como diríamos en inglés, the big picture. Big picture, a ver. Hasta lo más pequeño. Entonces, la imagen más grande, ¿verdad? Sería macro a micro. Ah, de macro a micro. Microondas. Entonces, lo primero que tenemos es el dispensacionalismo. No me voy a meter tanto en esto porque hay otro libro que me encanta, de Ryrie, ¿verdad? Ah, sí. Dispensacionalismo hoy, pero luego lo espero un día de nuestras vidas abarcarlo, ¿verdad? Estará súper bien. Ya está apuntado en la lista de quehaceres. Pero rápidamente les comento a qué me refiero con dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Esa dispensación a what? Así se llama en otro podcast. Híjole. Prácticamente habla de que hay diferentes etapas. Durante estas etapas Dios ha actuado, se ha desenvuelto de manera distinta con la humanidad. Entonces,
Y bueno, durante esas etapas Dios daba mandamientos y después termina esa etapa, Dios nos da otro mandamiento, ¿no? Cuando yo era chiquita, el mandamiento, cuando tenía 3 años, era no muerdas a los niños en el kinder. Esa era mi tarea, mi deber en esta vida, no morder a los niños en el kinder y no comerme el queso en la madrugada. Todos modos lo hacía, era muy desobediente y me encantaba el queso. Ya no, ¿verdad? Luego tuve 5 años y el mandamiento fue... No, ¿cuál 5 años ahorita? No muerdas a tu marido y no comas el queso. Te muerdo si te comes mi queso. Entonces, no sé, cuando tenía 5 años el mandamiento era... no le pegues a tu hermana, ¿no? A tus hermanas, que estaban bien grandotas y yo bien chiquita, pero ella andaba pegándoles. No, que pues ahora está saliendo toda la verdad. Toda la verdad. Cuando tenía 12 ya era saca buenas calificaciones. Va cambiando, depende de la etapa, los mandamientos van cambiando, ¿verdad? Las órdenes. Igualmente Dios. Entonces, tengo que entender que hay diferentes etapas. En la historia de la Biblia. En la historia de la Biblia. Sí, no tanto con nuestra persona. Sí, exacto, es un ejemplo. Estamos hablando de la historia vasta de lo que es la Biblia. Exacto. Entonces, por ejemplo, una dispensación muy conocida, la de la ley. Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel, la ley de Dios, que dice no matarás, no robarás, pero también dice que no cocines al cabrito en la leche de su madre, que no tengas ropa de 2 hilos distintos, que no siembres frijolitos y arroz en tu... en tu campo y no comas puerco, ¿no? No comas tacos, benditos tacos al pastor. Entonces, eso nos dice la Biblia, sí es cierto. Entonces, ¿yo no puedo hacer eso? Bueno, entendiendo que es otra etapa en la vida, en la historia de la Biblia, yo ya no estoy en esa etapa. Entonces, ese mandamiento ya no aplica para mí. Yo lo explicaría de esta manera. Hace 1 año y 1 mes nos casamos, ¿verdad, mi amor? Antes de eso, yo estaba bajo la autoridad de mis padres. Voy a poner un ejemplo. Digamos que mis padres son chinitos japoneses. Y ellos siempre me decían, Jessie, no puedes caminar adentro de la casa con zapatos. Quítate los zapatos a la entrada de la casa. Entonces, pues su mandamiento para mí era quítate los zapatos antes de entrar a la casa. Y pues bueno, yo era su hija, pues soy muy obediente, ¿verdad? Amén. Seguro. Y me quitaba los zapatos y andaba ya en la casa. Me casé contigo, amo a mis padres, los sigo honrando, pero ya no estoy bajo su autoridad. Ahora ya estoy casada. Y tú me dices, no, mi amor, pues la verdad a mí no me importa. O sea, tú entra a la casa con zapatos, no pasa nada. Ok, está bien. Entonces, ¿ustedes creen que estoy pecando porque entro a mi casa con zapatos? Pues ya no. Pues ya no, ¿verdad? Lo estaría desobedeciendo a mis padres si entro a su casa con zapatos, ¿verdad? Pero ya estoy en otra etapa, ya estoy bajo otra ley. Sí. Igualmente es así en la palabra de Dios. Yo ya no estoy bajo la ley de Moisés, la ley mosaica, estoy bajo la gracia. Ahora, los mandamientos que se me piden en el Nuevo Testamento son los que debo obedecer. Entre ellos sigue estando no matarás, no robarás, no comas sangre, no me puedo echar mis tacos de moronga, pero ya no está que guarde el sábado, ya no está que ¿qué será? Que... ¿Y cómo sabemos esto? Pues sí, exacto. Entonces, los mandamientos que seguimos como cristianos del Nuevo Testamento son los que se confirman, ¿verdad? Exactamente. Que se enfatizan o se confirman. Se vuelven a comentar en el Nuevo Testamento. Exacto. Como el hecho de no comer sangre. Nosotros no comemos sangre porque en Hechos la Biblia nos dice que no lo hagamos. Pero no nos dice eso, por ejemplo, del puerco, del cerdo. Sí, como vemos con Pedro. Fue invitado a comer todo lo que Dios le preparó. Le dijo, mata y come. Amén. Y también en Timoteo, ¿verdad? Sí. Dice que no hay nada de desecharse. Así es. En fin. Entonces, bueno, un tema muy amplio, lo estamos mencionando muy levemente, pero es importante entonces interpretar la Biblia entendiendo esto para no enseñar... pues ponernos bajo mandamientos de los que Dios ya nos ha libertado, ¿verdad? Que es Jesucristo en su cruz. Ahora pues estamos bajo la gracia, gracias a Dios. Sí. Y bueno,
eso fue como lo más grande, entender que hay diferentes dispensaciones. El Antiguo Testamento es hermoso para leerlo, es precioso, hay mucha riqueza allí, pero entendamos que son los mandamientos del Nuevo Testamento los que aplican literalmente tal cual en mi vida el día de hoy, ¿verdad? Hay muchas lecciones en el Antiguo Testamento, como yo tengo lecciones que mis padres me enseñaron, que son las que me están guiando en la vida el día de hoy. Sí, muy buen ejemplo. Uh-huh. Sí, pues tenemos el Antiguo Testamento apunta Sí. A Cristo, Uh-huh. ¿verdad? Sí. El Nuevo Testamento. Me prepara para Cristo. Sí, y prepara a la gente de ese entonces, Sí. para al pueblo judío principalmente y al mundo entero también, para recibir al Mesías. Exacto. Y el Nuevo Testamento me muestra cómo seguir a Cristo, Así es. ya como su discípulo. Muy cierto. Eso sería el dispensacionalismo, a grandes rasgos. Y Sí. mencionamos también el contexto tal cual de la Biblia en general. Okay. Por ejemplo, la Biblia nos dice, toda la Biblia nos dice que somos salvos por gracia. Por gracia, por medio de la fe. Ups, pero me estoy topando con Santiago. ¿Qué me dice Santiago? Que la fe sin obras es muerta y que... Hay mucha confusión a veces, ¿verdad? Y estamos pues hablando con gente y de repente... No, pero es que Santiago dice que las obras... ¿qué voy a decir? Pues, a ver, cuéntanos. No sé. No. Bueno, el autor aquí nos dice pues que hay, y tenemos que interpretar, en este caso, el libro de Santiago bajo la luz, bajo el contexto de la Biblia en general. Toda la Biblia me dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, Santiago está queriendo hacer un punto por allí, pero no se contradice. Solamente tenemos que ponernos los lentes de la Biblia, de perspectiva 3:16. Sí, para leer el libro de Santiago y comprenderlo. No tratarlo como un libro separado, porque sigue siendo un libro del mismo autor, que es Dios, ¿verdad? Entonces, interpretarlo a la luz de la Biblia. Ese es el contexto de la Biblia. Y pues, Santiago, regresando a ese punto, ya que soy salvo por gracia, debo de servir por gracia. Así es. Muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te muestro la fe. Mi fe por mis obras, ¿verdad? Esto que nos dice Santiago. Sí, exactamente. Entonces, después tenemos también el contexto del libro. Cada libro de la palabra de Dios, que son, ¿cuántos libros? A ver. 66. Ya estás. Y bueno, tenemos que entender el libro, por quién se escribió, para qué se escribió. Ajá. ¿Qué más? Exacto. La fecha en que se escribió, la ciudad. El motivo. Ajá. Entonces, ¿por qué, híjole, cuándo, pues. qué? ¿Sabes qué? Me viene a la mente, pues, ¿dónde voy a encontrar esa información, verdad? Pues yo, gracias a Dios, vivimos en un tiempo muy desarrollado, entonces yo puedo entrar a un sitio web como Bible Hub o... Sí. Se puede encontrar fácilmente. Sí. En libros. Lo googleas, sí. Te aparece fácilmente. Ahí también hay que echar un ojo, ¿no? Asegurarnos que es un sitio web o un libro fidedigno y pues de un punto conservador, digamos. Porque hay todo que no sea tipo... racionalista y científico. Exacto, pero Exacto. Sí, gracias a Dios que podemos encontrar esa información. Exactamente. También dentro de este tema del contexto del libro podemos, por ejemplo, estudiar la geografía, ¿verdad? Y hay este ejemplo de Apocalipsis 3:16 que hemos usado muchos, lo hemos oído y lo hemos usado. No estoy en un plan de criticar, obviamente, porque yo misma lo he pensado, ¿verdad? Pero enseñamos mucho este pasaje que dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la interpretación que normalmente se le da a este pasaje, mi amor? ¿Verdad? Que no, debería ser o rebelde o prendido para el Señor. Pero ustedes allá en las bancas de atrás, tibios.
Dios los quiere vomitar. Entonces ahí, rajatablas. Sí, entonces siempre, muchas veces vemos la interpretación de que el caliente es el que está bien ferviente en el Señor ganando almas y cantando en el coro. El frío es el que está en el mundano pecador perdido. Y el tibio es como un pie en el mundo, un pie en la iglesia, ¿verdad? Sí. Y bueno, en su lógica, esta gente está diciendo, o métete a la iglesia o vete bien al mundo, pero no estés en medio. Y Primer pues, problema. No tiene mucho sentido lógico. Sí, no creo que Dios te diga, vete al mundo. Sí, especialmente que murió por ti. Exacto. No tiene mucho O sea, sentido lógico. obviamente tampoco quiere que estés en un pie en el mundo y un pie en la iglesia, eso es cierto, pero tampoco ¿Cierto? te está animando que te vayas al mundo, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, simplemente entendiendo la geografía, podemos encontrar una interpretación correcta. Esta carta fue escrita a la Odisea, la iglesia de la Odisea. Ujú. Entonces, en el libro nos comenta que la Odisea, como un ejemplo, ¿verdad? Es una ciudad que tenía corrientes, acueductos de agua caliente y de agua fría. Sí. En el norte de la ciudad estaba el agua caliente, en el sur el agua fría, si no me equivoco. Ujú. Y pues se usaba el agua caliente para algunas Medicinal tareas, sí, muy y cosas específicas. así. Ujú. Exacto, como medicinal, como para esterilizar, para cocinar, qué Ujú. sé yo, muchas cosas, para bañarte en el tiempo de frío. Y el Ujú. agua fría se usaba para otras cosas, para beber, para Refrescarte. bañar, en el tiempo de Ujú. calor, para etcétera, etcétera, lavar Pero los- ropa, no sé. Sí, pero los dos tenían... Un uso, eran útiles. Sí, los dos eran súper útiles. Los dos eran muy buenos. Sí. Pero dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Lo que pasaba es que el agua que corría de la montaña hacia la ciudad se entibiaba, no sé si existe la palabra, se hacía tibia, se ensuciaba, se contaminaba y era inservible. Ujú. Y de hecho, si la gente la tomaba, se enfermaba. Ujú. Entonces vomitaba. Ujú. Era agua tibia, no servía, era sucia y no, pues se enfermaba y la gente no la podía usar para nada. Ajá. Entonces, el punto ahí que está haciendo Dios, inspirando a Juan, ¿verdad? Ujú. Es el hecho de ser útil. No te está diciendo que te Servir. vayas al mundo, Ujú. sino de ser útiles al Señor. Así como el agua caliente es muy útil, el agua fría es muy útil. Sí, el agua fría es muy útil. A mí no me gusta. Bueno, es otro tema. Me gusta bañarme con agua fría, pero no me gusta tomar agua fría. No, estamos muy mal aquí, señores. Pero bueno, ese es el punto. Entonces, simplemente entendiendo la geografía de la ciudad de la Odisea, podemos llegar a una conclusión mucho más acertada de este texto, ¿verdad? Entonces también el contexto geográfico. Ya ni sé. Geográfico. Ya ni puedo hablar. El contexto de saber hablar Español. español. Bueno, hablas mucho mejor que inglés todos los que te escuchamos. No. Sí, la verdad. Entonces, y bueno, últimamente voy a mencionar, para terminar, los pasajes paralelos. También nos van a dar mucha luz y nos van a ayudar a dar una interpretación correcta. Ok. Por dar un ejemplo, hay una serie que de hecho estamos viendo ahora que nos gusta, que se llama The Chosen. Sí, Y está de hecho muy la vi. bonita. Bueno, la vi y me acordé de esto, pero bueno, yo no dije nada porque está bien bonita. Pero en esa serie pasa la historia del paralítico, ¿verdad? Cuando lo bajan. Y hacen acá un hoyo bien macabro en el techo. Y todos, no, mi techo. Y ya bajan el paralítico. Pero vamos a ver si los creadores de esta serie... No, está súper bien, está muy bien, pero en fin, voy a mencionar. Por ejemplo, en Mateo 9 vemos, la Biblia nos dice que fue un paralítico llevado por varias personas. Ajá. Cargado por varias personas. Después Marcos nos da un poco más de luz. Marcos 2 nos dice que fue por 4 hombres Ajá. y que lo bajaron por el techo. Ajá. Ya está ahí. Pero después Lucas nos dice que el techo era de teja. Entonces, al ser de teja, no causaron ningún daño a la casa. Solamente quitaron las tejas, bajaron al paralítico y pues les pudieron regresar. Pero el autor nos dice, o sea, Interesante. que no hubo un daño en la casa. Mm. Entonces, simplemente eso, viendo pasajes paralelos, te das cuenta de un poquito más de información y una mejor interpretación de la Biblia. Mm. Y bueno, mucho Interesante. podríamos hablar también de las palabras, de las etimologías, es muy padre, a mí me encanta.
De hecho, les cuento aquí, para quienes no nos conocen, a mí me gustó mi esposo, porque yo estudiaba griego y hebreo, y luego llegó mi esposo aquí bien erudito en el griego y en el hebreo, y dije, ya de aquí soy, de aquí soy. No la crean. No le crean. Sí, no le crean. Sí, ya ves, ni puedo hablar. No, pero también mencionar que es importante también la etimología, pero no lo es todo. La etimología, el significado del griego y el hebreo, la palabra. Porque, por ejemplo, la palabra entusiasmo significa ser poseído por un dios. Tal cual, la etimología. Entonces, chicos, yo estoy súper entusiasmada de... ¿Qué nos quiso decir aquí Jessica? Que estaba poseída por un dios. ¡Oh, no! Bueno. Sí, de hecho, deberíamos reservar la etimología en sí para casos únicos, pero normalmente estudiamos la palabra en su contexto original, sí. Y reservamos la etimología para casos únicos. Especiales, sí. Sí, como cuando la palabra no... ¿Se repite mucho? No se repite mucho en la palabra sí, de Dios. En la Biblia. Muy cierto, buen punto, que las palabras bíblicas se interpretan por su uso bíblico, ¿no? Su uso bíblico, ajá, sí. Entonces... Exacto. Por ejemplo, bien rápido se me viene a la mente la palabra pecado, que si no me equivoco es kata en hebreo, que significa fallar. Entonces hay un versículo en que se usa, hablan de que había eran creo que arqueros, o eran no eran arqueros, lanzaban piedras con una onda a un pelito y no fallaban. Habla de, creo que en Jueces. Esa palabra no fallaban, o sea, le daban al blanco, es kata. Entonces, bueno, es interesante, nos da luz, está muy padre, pero no siempre en la Biblia la palabra pecado se refiere a, fallé, ¿no? Ya tiene un sentido mucho más rico en el hecho de fallar moralmente, en la ley de Dios. A la ley de Dios, exacto. Pero bueno, eso a grandes rasgos fue el contexto, dispensacionalismo, de la Biblia en general, del libro, y todo lo que se involucra, la geografía, la historia, por qué fue escrito, por parte de quién, para quién, pasajes paralelos y palabras. Eso sería el estudio del día de hoy. Pues muchísimas gracias por esta síntesis del libro. Pues me viene a la mente este versículo de 2 de Pedro 1:20 que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así es. Entonces, pues Dios nos va a guiar en la interpretación de su palabra. Y pues ahora tenemos las herramientas necesarias, básicas, ¿verdad? Sí, el versículo nos habla de que no es que tú sí puedes interpretar la Biblia y yo no puedo. Sí, con la llenura del Espíritu Santo y estas herramientas correctas. Exacto. Podemos interpretar la palabra de Dios. Sin temor. Sí, y hermanos cristianos, amigos que nos escuchan, quizá estás pensando, no, pues yo no sé, no, Hermeneo, no. Hermeneo, No puedo, la verdad, no. Es muy, muy básico y Dios nos va a seguir dando sabiduría y pues te animamos que pues si tienes la oportunidad de leer este libro o libros muy parecidos, pues estudiar. Así es. Pero... y escuchar podcast que te enseñen. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues Dios los bendiga grandemente y pues a leer la Biblia, la palabra de Dios. Gracias. Gracias. En Perspectiva 3:16, sabemos que hay un solo libro divino, perfecto y eterno. Ese libro es la Biblia. Y en Juan 3:16 encontramos el resumen de este libro, el mensaje del Evangelio. Tú y yo estamos perdidos en pecado, condenados a la muerte eterna en el infierno. Ni nuestras buenas obras,
ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Pero Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 316.